Listo. Comenzamos nuestra sesión número 63 de este Cineclub Nuevo Cine. Hoy terminamos la cartelera de enero y en esta ocasión pues vamos a hablar de esta película que es la número 25 en la colección Criterion, que es High and Low de Akira Kurosawa. Ya pues es un filme que produce en una etapa muy madura dentro de su filmografía, que coincide con la nueva ola de cine japonés de los años 60. Es una obra entre pues aquellas, ¿no?, en las que logró trabajar ciertos aspectos contemporáneos, sobre todo a nivel urbano, ¿no?, que ya había planteado pues algunas películas sobre la mafia japonesa, los yakuza, ¿no?, algunas ahí, sobre todo de Drunken Angel, por ejemplo, pero en esta ocasión, en vez de irse como a esta parte mm, criminal, ¿no?, como característica, más bien se va hacia esta muestra de occidentalización profunda y modernización que toma Yokohama en la década de los 60, y a partir de esta imposición, ¿no?, e influencia norteamericana, ¿no?, y su ideología del consumo que, claro, propagan a nivel global, ¿no? Y bueno, esta película en particular, ¿no?, para muchos va a ser considerada pues una de las como de las desapercibidas obras maestras, porque si bien, pues claro, va a ser una gran obra, especialmente por el cuidado que tiene el diálogo, el bloqueo de los personajes, ¿no? De pronto, pues palidece frente a estas gigantes, ¿no? Obras maestras como Rashomon, ¿no? Yojimbo, Los Siete Samurai, ¿no? Y todas estas por las que mejor le conocemos, ¿no? Además también porque, pues, esta presenta cierta extrañeza frente, ¿no?, a ciertos temas que son más recurrentes con Kurosawa, ¿no? No obstante, pues tiene bastantes atributos. La película se estrena en 1963, en Venecia es parte de la selección oficial, ¿no? También la nominan en los Globos de Oro y, bueno, donde sí gana premio a Mejor Película es ahí en un festival nacional, ¿no? Ya en el 64. Y la película, bueno, la colección Criterion la restaura en el 98, ¿no?, más o menos. Por eso también es que es pues tan temprana ahí la inserción en la colección, pero como llama la atención, ¿no? Ya habíamos platicado de Los Siete Samurai, ¿no?, que es la segunda película de la colección, y pues ahora, 20 números después, más o menos 3 años, deciden volver a restaurar otro de los filmes de Kurosawa, en este caso uno justo menor, menos sonado, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, la película plantea eh, pues digamos, una diversificación dialéctica en el sentido de los distintos debates morales que presentan los personajes, especialmente este, eh, pues llamémosle pseudoprotagonista, ¿no? Porque la película a, eh, se va a construir en tres tiempos, ¿no? Primero centrados pues en este magnate corporativo, ¿no?, interpretado por Toshiro Mifune, más tarde pues toda la investigación policíaca y finalmente, ¿no?, pues la captura del secuestrador, ¿no? Y, y es interesante, ¿no?, cómo va planteando una situación que construye la primera hora en esta expectativa, ¿no?, alrededor del secuestro. La mayor parte del tiempo estamos, ¿no?, dentro del departamento, bueno, no del departamento, perdón, de la casa, ¿no?, de este magnate, y a partir de la cual, ¿no?, se va a empezar a construir pues una crítica de clases contemporánea, ¿no?, bastante interesante, bueno, precede a películas como Parásitos, ¿no?, de Bong Joon-ho. Aquí vemos ahora sí que de dónde vino la referencia principal, porque pues obviamente hay formas, ¿no?, bastante similares de presentar pues este mismo tipo
de organización dentro del cuadro, ¿no? Para establecer, pues, quiénes están arriba, quiénes están abajo, ¿no? En este sistema de clases sociales, ¿no? Y pues esta moral siempre debatible, ¿no? Digo, en este caso el problema central que presenta al comienzo de la película, ¿no? Pues es si este hombre es capaz de pagar la fianza, ¿no? Por este niño que es el hijo de su chofer, cuando en un principio, pues, el objetivo del secuestro era el hijo del mismo, ¿no? Magnate, y pues más bien fue un error, ¿no? Confundieron al niño y terminaron secuestrando al otro, ¿no? Pero en un inicio que sí está, ¿no? Dispuesto a hacer lo que sea, a pagar lo que fuere, en una situación en la que él pues, se encuentra en un momento muy delicado en términos financieros, porque está orquestando, ¿no? La compra total de la compañía, pidiendo préstamos multimillonarios de aquí y de allá, dice ya no me pertenece nada, ahorita estoy, ¿no? Así como hasta las deudas, pero por aquí, ¿no? Hago el movimiento maestro y ya todo se recupera, pero en eso, pum, ¿no? El secuestro y luego la inmediata, bueno, el inmediato alivio, ¿no? De que no es realmente su hijo quien termina siendo secuestrado, sino el hijo de su chofer, y ahí es en donde, pues, Kurosawa, ¿no? Centra este debate moral, ¿no? Desde esta cercanía, ¿no? Entre un, una relación superior y una relación inferior, de ahí el nombre de la película, que luego causa cierto debate. La traducción, digamos, literal del japonés al español es cielo e infierno, y el nombre inglés occidentalizado, pues es arriba y abajo, ¿no? Muchos defienden, ¿no? Como esas posturas, porque al final, pues Kurosawa era un director plenamente occidentalizado, o sea, de hecho, él estaba bastante conforme con, con el título, ¿no? En inglés, también porque pues hace referencia precisamente a este dilema moral, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahí siempre hubo, ¿no? Como cierto debate por ese tipo de traducciones. Pero la película de Kurosawa, pues de todas maneras despierta, ¿no? Esta frustración, ¿no? Derivada de las condiciones socioeconómicas a las que hace alusión el título, y también cierta referencia a la comedia de Dante, ¿no? Porque justamente muchos estudiosos también han visto ahí una estructura similar, ¿no? Del, del cielo, del purgatorio, del infierno, ¿no? A través del cual se va estructurando la película. Y obviamente es un referente, ¿no? Porque Kurosawa, pues, eh, justo producto de esta occidentalización, pues va construyendo una filmografía que va haciendo referencias y adaptaciones de muchísimas obras occidentales, ¿no? Principalmente Shakespeare, Dostoyevsky, ¿no? Que fueron pues los autores que más le marcaron. En este caso, de hecho, la película es una adaptación de una novela pulp policíaca estadounidense que se llama eh, eh, bueno, The King's Ransom, que es como ¿cómo se llama? La recompensa, ¿no? La recompensa del rey, de Ivan Hunter, ¿no? Y que también es contemporánea a la época, ¿no? Y es una de las múltiples historias policíacas, ¿no? Que también incentivaron muchísimas películas de cine negro norteamericano. Y no es que aquí veamos una influencia total del cine negro, digo, parcial, claro, ¿no? Por toda la parte de la investigación criminal, pero la cuestión y toda la construcción estética sí se separa bastante, pasada esta primera parte, ¿no? Del paraíso, ¿no? Y toda la investigación y el tiempo del secuestro, nos pasa precisamente a una ambientación en donde la naturaleza se empieza a involucrar más, ¿no? Sobre todo cuando ya nos vamos a esta secuencia increíble, ¿no? De cuando hacen el intercambio, que además costó bastante tiempo poder filmarse, ¿no? Por los múltiples ángulos y perspectivas que toman ahí
bueno, ¿no? Las distintas cámaras situadas para poder filmar la escena, eh, no se había planteado, ¿no? Una coreografía así en ningún momento antes, ¿no? En Japón. Y costó bastante, pero bueno, también el montaje de la escena es espectacular, ¿no? Otra de las características interesantes, pues, es el uso del color en esta escena del humo, ¿no? Casi como, como señal papal, ¿no? Cuando sale el humo rosa, rosa ahí de las fábricas y es la señal de que ya finalmente dieron con la pista, ¿no? Para dar ahí con el secuestrador. Pero bueno, ¿no? Ahí entre las distintas características. Y ahora sí, eh, para seguir platicándola, a ver, cuéntenme qué les pareció. Rick. Hola, gracias. Buenas noches a todos, a todas. Eh, híjole, yo la verdad es que te lo he comentado en otros espacios, me gusta mucho el cine de Kurosawa. Desafortunadamente, pues no he tenido tiempo de ver las 30 y pico películas que tiene. Entonces, entre ellas estaba High and Low, que es una de esas que las tengo en la mira, pero como que por alguna razón se van pasando y pasando y pasando, ¿no? Entonces me refrescó mucho, me hizo sentir como muy cómodo en general, sobre todo porque yo la percepción que tenía de Kurosawa en un origen, en un principio, cuando me acerqué por primera vez a él, que quizás es con la película más mainstream, que fue Siete Samuráis. Después pasé a Yojimbo, La Fortaleza Escondida, Los Hombres que Caminan sobre la Cola del Tigre, en fin, mucho cine quizás de folclore o de historia japonesa, ¿no? Y después me tocó acercarme a Ikiru, a la película creo que es un periodista, ¿no? Con cáncer. Entonces me desubicó mucho en ese sentido, pero fue un buen acercamiento. Luego de eso me tocó Escándalo, creo que se llama esta otra película. Y bueno, ahora me acerqué a esta otra, ¿no? Y la verdad es que de estas anteriores a High and Low, sí siento que se nota un cambio en la propuesta general de Kurosawa. O sea, no quiero sonar prepotente ni nada, pero sí siento que creció en ese otro aspecto, ¿no? De representar, creo que otras sensibilidades más aterrizadas, quizás como tú bien dices, a una época más contemporánea, con problemáticas más actuales, quizás, que no por eso se resta vigencia a ciertos temas que se tocan en otros trabajos de Kurosawa, pero sí creo que aquí son más directos en ese sentido. Ahora, respecto a la estructura, tampoco quiero decir que sea una calca ni una copia, ni siquiera sé si se haya o no influenciado o se haya acercado a este trabajo, pero me recordó mucho lo que en alguna ocasión también te comentaba respecto a Psicosis, por ejemplo, ¿no? Que era una estructura que te lleva como por un lado y de repente se rompe algo en la narrativa y te jala hacia otro lugar totalmente distinto, ¿no? Entonces creo que Kurosawa logra eso en este trabajo, porque todo el principio, que aparte se desarrolla en un solo espacio, o sea, no es como que cambie tanto de lugares. eh, o sea, prácticamente yo creo que el 90% del tiempo de este primer acto estamos en el departamento de, de Mifune, de Gondo. Este, y me parece también un trabajo excepcional lo que hace ahí adentro, porque creo desde mi perspectiva, digo, creo que se sirve mucho del movimiento y de precisamente la manera en la que se acomodan las personas o los actores en la puesta en cuadro para que comunique cosas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho del diálogo que tiene Gondo, Toshiro Mifune, que tiene con los secuestradores, ¿no? Que dicen, no, pues que a pesar de que no sea tu hijo, vas a tener que pagar porque de todos modos no vas a poder cargar con esto y no lo vas a dejar morir y no sé qué. Y entonces este Mifune se levanta y, y llega un punto en el que se cruza con el padre del niño. Y entonces, cuando el padre del niño como que lo voltea a ver, Mifune, no recuerdo si lo voltea a ver, pero Mifune está viendo hacia otro lado, o sea, le está prácticamente dando la espalda, a pesar de que estén casi, casi hombro con hombro de distancia, ¿no? Y después el padre detecta que pues no, parece que no hay algo, o sea, no hay posibilidad de que Gondo pague el rescate, y se retira de la escena. Y entonces lo que hace es que Gondo toma el lugar
del padre, o sea, se desplaza hacia el lugar en el que está el padre. Entonces, siento que mucho de estos diálogos no tendrían ese mismo peso si no hubiese ese contacto o ese movimiento o esa manera de llevar a los actores en determinados espacios. O sea, paralelamente, mientras están desarrollando la trama de si vas o no a pagar, porque aunque no sea tu hijo, tal, estamos viendo un diálogo, si quieres, implícito o medianamente implícito entre el padre y, porque tampoco es como que lo disimule tanto, creo, ¿no? Kurosawa. Pero análogamente estamos viendo otro diálogo diferente, ¿no? Como, por favor, ayúdame, y Gondo le da la espalda. Entonces, creo que en ese sentido, hay un trabajo de dramatización muy, a lo mejor está un poco trastocada esta palabra, como yo también hemos hablado en otros espacios, pero bueno, hay un nivel de drama muy intenso, de sensibilidades muy movidas en ese lugar. eh, y se siente la densidad del espacio, porque incluso los detectives están todo el tiempo como medio viendo así de reojo, reaccionando a las conversaciones, y no solo en ese espacio, también al final de la película, cuando se reencuentra con su ayudante, ¿no? Que lo corre, y los detectives están así como echándose miraditas de, ¿cómo lo ves? Sí se rifó, ¿no? Y creo que constantemente, o sea, se sirve mucho, y lo digo para bien, no como crítica ni nada, se sirve mucho del movimiento de los personajes y demás para transmitir otra cosa, para complementar, creo que esa sería la palabra, complementar lo que está sucediendo en el diálogo y proyectarlo hacia otros espacios. Y después de eso, bueno, se rompe vamos a, no se rompe, se termina, digamos, esta línea narrativa, y pasamos completamente a una película de detectives. Y entonces todo el tiempo en ese sentido, te está moviendo hacia otros lados, ¿no? Y ves cómo lo van construyendo, que de hecho, no recuerdo si es en este segundo acto o en qué momento presenta de primera instancia, o sea, casi que en un primer plano, al responsable de quién se llevó los billetes, que también creo que hizo como una especie de, ¿cómo se llama esto? De MacGuffin, ajá, el de Hitchcock, ¿no? Esta cosa como de, te presento esto otro, que serían los empresarios avariciosos que dices, seguramente ellos se lo llevaron, es obvio, ¿no? Y luego te lleva por otro lado totalmente diferente. Entonces, este, de nuevo, volviendo a la idea, en este inicio, que no recuerdo de nuevo si es el segundo acto o el tercero, pero te presenta a esta persona casi en un primer plano, al responsable. Honestamente, yo sí me regresé un poquito en la película, dije, a lo mejor y me distraje y me perdí de algo, porque ¿quién es este sujeto? O sea, ¿en qué momento entró? Dije, bueno, no, o sea, a lo mejor yo estoy mal, y simplemente lo va a presentar después, ¿no? Digo, yo pequé ahí de mal espectador, pero bueno, después lo va construyendo. ¿Quién es este sujeto? ¿Qué es lo que hizo para lograr su cometido y todo esto? Y la verdad es que también, pues, es una persona, pues, muy perversa. Hay maldad ahí en ese sentido, depositada en esa persona, ¿no? Que de primera instancia no te lo refleja tanto. Ya después va desenmascarándose cada vez más todo el plan que hizo, el diálogo final con Gondo, o sea, todas estas cosas ya le van dando más capas, y creo que eso también es un fuerte de la película, que constantemente suma de capas a los personajes, les va dando cada vez más profundidad, mayores motivaciones, en fin, le va sumando cosas, ¿no? Y después de eso, bueno, ya es básicamente como el punto de vista del secuestrador, ¿no? Del captor. Entonces, sí, me parece muy dinámica en ese aspecto de la película. También me pareció muy interesante lo que comentas de los colores, particularmente con el humo, sí me agarró como un poco de sorpresa, casi que, digo, a lo mejor voy a sonar muy exagerado, pero casi me agarró de sorpresa, como cuando vi Stalker por primera vez, ¿no? Este uso de colores en un punto, y de repente otra vez en blanco y negro y cosas así, dices, vale, hay algo ahí, ¿no? Hay algo de propuesta en ese sentido. Y creo que en general cuida mucho esos detalles. También, rápidamente, ya para acabar y no ocupar tanto el podio, con el sonido, ¿no?
esta cosa de que, por ejemplo, los niños están jugando con los rifles a ser vaqueros, Mm, eh, y se escucha el sonido, y cuando habla Gondo, se escucha de fondo el sonido como 4 o 5 veces, como marcando un cambio en el personaje de Gondo, y de repente lo vemos como más impertérrito en muchas de sus decisiones, ¿no? Como más, casi casi que le dice a su esposa, quítate, tú no sabes, déjame a mí hacer todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Como muy firme, no sé cómo decirlo, incluso hasta tosco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cómo habla con su hijo también para decirle, embosca a este cuate y tiéndele una trampa, o sea, como muy, hasta la esposa lo ve como diciendo, no recuerdo si se lo dice tal cual, pero así como, oye, bro, están jugando, tranquilo, ¿no? sí, sí. Entonces, sí me parece que en ese sentido se sirve de todos los elementos posibles para transmitir algo Mm, en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, pues eso. Gracias. muchas gracias, Rick. Bueno, Kurosawa siempre va a ser conocido, ¿no? Como uno de estos directores que trabajan el cuadro de la manera más meticulosa posible. Muchas veces se piensa de todos los grandes maestros de esa manera y no en realidad, ¿no? Que tampoco es que esté mal pensando, no sé, en Tarkovsky, ¿no? O sea, ellos más bien buscan revelar la verdad del plano, ¿no? Durante la filmación, mientras van modulando las intensidades. Kurosawa es alguien que más bien ya tiene, ¿no? Un trabajo previo, ¿no? Para modular esas intensidades, tanto a nivel visual como a nivel sonoro, a nivel de montaje, a nivel de la puesta en escena, que aquí la construcción del espacio, ¿no? Justo como comenta Rick, es importantísima, ¿no? En toda la película, pero sí pues este primer acto, que es la parte más larga, ¿no? Que sí dura más o menos una hora, antes pues antes del rescate, ¿no? Y todo esto, todo lo que sucede en la casa de Gondo, pues sí fue lo que más tiempo les llevó filmar a la producción, ¿no? O sea, le llevó, me parece que cerca de 3 meses poder filmar, ¿no? Esta parte, aun cuando parece que no es la parte de acción, ¿no? Curiosamente, también es de las partes más elaboradas, porque Kurosawa, que digo, no, de hecho no es tan propenso a mantenernos tanto tiempo en el interior de un espacio, ¿no? Generalmente en Kurosawa pues conocemos de la manera más rápida posible, ¿no? Estas cercanías naturales, ¿no? Para empezar a jugar con el movimiento del viento, de la maleza, ¿no? Del agua, de la lluvia, todo esto, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí nos tiene todo el tiempo encerrados, pero no es que no esté siendo propositivo, ¿no? De hecho, justo le llevó tanto tiempo filmar esta parte porque estuvo filmando como a 5 o 6 cámaras al mismo tiempo, ¿no? Desde múltiples ángulos. Y claro, la coreografía era más compleja, pero por eso también, como decimos, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? Pero este ejemplo que compartió Rick es muy bueno, ¿no? Cómo va jugando, ¿no? Estos lenguajes corporales, estos discursos corporales, ¿no? Pero que están tan perfectamente, ¿no? Delineados por Kurosawa, y es ahora sí que el montaje, ¿no? Lo que lo revela, porque no importa desde qué ángulo esté puesta la cámara, se entiende ese lenguaje corporal, ¿no? Por esta puesta en escena también, o sea, también ejecutada. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, esta que también es increíble, que es la zona de interés, también hizo, ¿no? Para filmar, ¿no? Desde múltiples puntos de vista, ¿no? O sea, no como el formato clásico de televisión de a 3 cámaras y ya, ¿no? Para facilitar el montaje, sino, o sea, una puesta en cámara compleja, ¿no? En cada uno de estos 5 o 6 puntos de vista desde donde está filmando la acción, a través de una puesta en escena compleja también, ¿no? Entonces sí, ahí hay un gran trabajo, sí, o sea, sí se puede considerar dramatización, ¿no? Porque al final Kurosawa, en la mayor parte de sus obras, y aquí sí totalmente, pues es una forma clásica, ¿no? Es una forma que sí se sostiene más en el argumento narrativo, dramático de la película, y pues hay un gran trabajo que hace en la puesta en escena, que ya vamos viendo que empieza él, ¿no? Justo a jugar mucho con el montaje, ¿no? Con el color. El color, de hecho, es curioso porque, de hecho, él lo emplea, en algún momento comentó, nada más como prueba, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos va
con un pequeño uso del color, y aunque es minúsculo, ¿no? O sea, justo nos denota que, o sea, que él quiere trabajarlo en un sentido estético propio, ¿no? O sea, no necesariamente como en una cuestión tradicional ya para ese momento, ¿no? En el que ya en los 60 pues ya es más o menos, bueno, ya justo se está planteando y en Japón, como en todo el mundo, pues una colorificación, ¿no? del cine, y él más bien dice, no, 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 vamos a hacerlo aquí, y lo dice, no, todavía no estamos listos, ¿no? fue su conclusión después de utilizarlo en la película. Entonces todavía, ¿no? Todavía vemos mucho cine en blanco y negro. Pero sí, el espacio es uno de sus constructos más importantes. Ahorita en un momento leo un fragmento de un ensayo de la película, justo donde hablan sobre estos temas del espacio. Muchas gracias, Rick. Eusebio, ¿cómo estás? Muy bien, pues yo la verdad no esperaba nada de la película y terminé descubriendo una joya. La verdad, cinematográfica, la disfruté bastante y, y pues sí, es cierto, o sea, al final de cuentas es una buena estructura narrativa para empezar porque siento que son dos películas con sus diferentes estructuras, con diferentes protagonistas y, y es interesante cómo Kurosawa pues ya se plantea como todo esto, ¿no? De, de que al final de cuentas esta trama es un malpushing para hablar sobre un discurso sobre el odio, ¿no? Porque aquí todos sienten odio. Tanto el empresario siente odio por sus colegas, los colegas lo desprecian a él, su mano derecha también, y los detectives terminan odiando personalmente al villano, bueno, no al villano, al antagonista, ¿no? Que ya sabiendo quién es y pudiéndolo atrapar en ese momento, deciden condenarlo a cadena, digo, a pena de muerte, ¿no? Y, y pues al final de cuentas eso te termina como replanteando, ¿realmente ellos buscaban la justicia o estaban buscando algo más personal, ¿no? Y, y pues sí, también al inicio de la película, cómo te plantea estas vistas de la ciudad desde las alturas, después pasa a los suburbios, a las fábricas, y como que te van telando de que va a ser como una radiografía de las clases sociales, ¿no? Y, y pues sí, es bastante interesante hasta en la puesta en escena, cómo Akira Kurosawa decide siempre mover la cámara o arriba o abajo, pero muy rara vez en el medio, si nos damos cuenta. Uh-huh. Y ahorita que me estoy acordando, cuando están toda esta parte de la historia en la habitación de este señor de Gonzo, pues hay un diálogo memorable que refleja mucho como su postura ante la sociedad, ¿no? De cuando le dice, de seguro tú estás a gusto ahí en tu casa con aire acondicionado y yo aquí estoy en el infierno, pues ahogándome de calor. Y, y pues después de que se salen de su habitación y de que ya rescatan al niño y tal, ya hasta el empresario empieza a sudar, o sea, irónicamente cuando está en el pasto y cuando ya está decayendo, pues sí, de su posición social en el que estaba, en el que no sudaba, no tenía como estos signos de, pues vamos a decir, como de la gente popular, ¿no? Y, y al final de cuentas, pues todo el odio que sentía pues el antagonista, pues termina siendo en balde, porque pues al final de cuentas, sí, pues lo sacaron de la empresa, pero él hizo su empresa y eso es lo que lo termina como de romper al antagonista, de que pues él se va a morir y pues al final de cuentas a este güey le va a ir bien y pues ya. Entonces sí, sí es muy interesante todo ese discurso del odio para mí. Uh-huh. Muchas gracias, Eusebio. Sí, es bien interesante por esa parte, ¿no? Porque justo es en donde vemos cómo, o sea, cómo Kurosawa moldea, ¿no? Este discurso moral en la película, ¿no? En donde no busca necesariamente,
pues esta satisfacción propia del melodrama, porque incluso en la novela, hasta donde tengo entendido, o sea, sí hay una ruina que pasa el magnate, ¿no? O sea, sí, o sea, se le arrebata todo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿no? Uno podría pensar, ay, no, pues es que Kurosawa es más benevolente, ¿no? Más bien plantea como una segunda oportunidad, ahora está como en este segundo negocio, ¿no? Pero más bien es que es más realista, ¿no? O sea, está hablando como pues cierto tipo de audacia moral, porque, o sea, a final de cuentas, pensando en la realidad de esa época como en la contemporánea, o sea, si un tipo, ¿no? Está endeudado con tantos millones de pesos, con tantos millones de dólares, de todas maneras sigue solventando, ¿no? O sea, movimientos financieros muy fuertes, o sea, alguien que de todas maneras pierde esa cantidad, no es que termine en bancarrota, ¿no? Como podríamos suponer, ¿no? En una telenovela, ¿no? No sé, me acordé ahorita de ¿cómo se llama? Caballero de la Noche, la de Nolan, ¿no? La tercera, cuando quiebra, ¿no? Bruce Wayne le dice, pues es que creo que los ricos no quiebran de la misma manera que los pobres, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Totalmente, o sea, obviamente él iba a levantar otra cosa, aún con las deudas, ¿no? Todas estas que comentaba al inicio de la película. Entonces, ese diálogo final, esa escena que además no estaba planteada para hacer la escena final, pero pues, obviamente pues, sí es pues una igual que estas otras que han comentado, pero esta escena final pues también es una de los momentos más memorables de la película, que es la conversación que tiene Gondo, ¿no? Con el secuestrador al final. Es muy impactante, ¿no? O sea, porque es una rivalidad de morales, ¿no? En donde vemos que uno no está totalmente arruinado, ¿no? Como bien podría haber satisfacido, ¿no? A este otro hombre, que tampoco es que encontremos un motivo, ¿no? O sea, dice, yo te llamé aquí, o sea, porque no quiero que pienses que estoy llorando ni lamentando lo que hice, ¿no? Y si estoy temblando, casi casi que es de frío, ¿no? Porque no es de que me vayan a espantar, ¿no? Con la muerte y no sé qué. Y es eso, ¿no? O sea, como para enfrentar, pues, una moral, ¿no? O sea, totalmente, pues sí, de provista ya de un sentido ético del bien, ¿no? Que es prácticamente, pues, la condición social moderna, ¿no? En la que vivimos, ¿no? O sea, que el bien y el mal, pues realmente se trata de un juego bueno, a nivel moral, ¿no? Se trata de un juego de conveniencias según quién controla el sistema. Entonces, sí, ese diálogo que también le tomó tiempo filmar, ¿no? Al final es lo que Kurosawa decide utilizar para cerrar la película, porque de lo que se conoce en el guión original, digo, aunque Kurosawa también era bien conocido por o sea, escribir, reescribir durante el rodaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el guión original, de hecho, él cerraba así como con una escena en un diálogo entre, se llama el investigador, ¿no? Y el pelón, y Gondo, ¿no? Así como para decir, no, estuvo cabrón, ¿no? Y así. ¿No? Como para cerrar un poco el caso, ¿no? Así que clásica película de cine negro, ¿no? Y en vez de eso, pues decide cerrar, ¿no? Con esta conversación entre estos dos personajes, obviamente por la intensidad que alcanzó, ¿no? El rango actoral de ambos, ¿no? Que ahí la sorpresa, bueno, o sea, Mifune, pues ya, ¿no? Se entiende como uno de los más grandes actores japoneses, pero ahí la sorpresa fue este otro, ¿no? Cuyo apellido ahorita les digo, pero lo, tantos apellidos japoneses, ¿no? este, sí, Tsutomu Yamasaki, ¿no? Que es el que hace de secuestrador. Y luego ya pues, le empezaron a llegar un buen de papeles, ¿no? Pero después de esa interpretación que pues, para muchos sí fue brutal, ¿no?
¿Qué más, chicos? ¿Quién más la vio? ¿Cómo están, chicos? Rogelio, Majo, ¿qué onda? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué onda? Mi comentario es cortito porque pues ya se fueron aquí todos con los temas más complicados. Pero a mí me impresiona cómo con blanco y negro y con los elementos del 63, el tema de la sudada, de verdad que hasta me dio calor, yo creo que mientras lo veía, que estaba muy padre esa diferencia entre el aire acondicionado de la casa de Gondo y los policías ahí mismo, y luego todo lo que no era esa casa. Estuvo muy padre ese recurso, la verdad que me gustó muchísimo. La película en general me gustó y era lo único que quería adicionar a todo lo demás que han comentado. Sí, sí. Yo igual la vimos juntos y creo que te he comentado que a veces entro o pongo películas sin saber mucho contexto, ¿no? Entonces en algún momento yo me desviaba porque yo decía, ¿será que la película va nada más a jugar con los juicios morales? Porque ese es como el inicio de todo, ¿no? Él lo sacaba comentarios como de qué onda con la esposa y yo decía, no, pues qué onda con el señor, ¿no? Entonces yo pensaba que iba a ser como este juego moral o este engaño moral y pues me sorprendió muchísimo. Me gustó también bastante la película. Leímos, me parece, un documento que Rogelio encontró tuyo y creo que rescato esta última parte que pones tú sobre el final pesimista, ¿no? Que al final, pues los dos tienen el acto que les corresponde a cada uno, pero sigue siendo como esta realidad que no se acaba, ¿no? Con el simple hecho de que alguien tenga la pena de muerte o alguien recupere, sino que pues, es la condición social que determina y queda. Se me hizo muy interesante. Muchas gracias, Rogelio, Majo. Sí, es que esta parte, ¿no? O sea, como dices, no nada más es es un mero discurso, ¿no? Un mero juego moral a nivel de las conveniencias simplistas de la clase alta, sino en donde vemos de verdad de qué está hecha, ¿no? Pues esa doble moral, ¿no? El momento más notorio, obviamente, es cuando vemos que sí está en la casa el hijo, ¿no? Y, ay, qué alivio, ¿no? Ay, pero sí, igual lo tienes que pagar, ¿no? Esa parte, pues sí, ¿no? Es obviamente lo más notorio de esta doble moral. Pero estos detalles, ¿no? O sea, justamente estos privilegios de los que goza, o sea, y estos engaños, ¿no? Era lo que iba, ¿no? Esto que comentas, o sea, que Kurosawa te va engañando, ¿no? Porque te va planteando pues un protohéroe, ¿no? Además, pues Toshiro Mifune, ¿no? Que siempre pues, es el héroe de las películas de Kurosawa, ¿no? Y en un inicio que vemos toda la conversación de los zapatos, ¿no? Pues nos lo plantean como un héroe capitalista, ¿no? De decir, no, es que hay que hacer cosas que sí están bien hechas, ¿no? Y decimos, claro, tiene la razón, ¿no? Este señor y demás, y ya de pronto, ¿no? O sea, nos plantean esa doble moral. Decimos, no, o sea, casi cómo pudimos creer al inicio en esa persona, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que en efecto todos son iguales, ¿no? O sea, todos estos, es que mi esposa ya sabe que estoy ahorita como entrado con todo de lo de Salinas Pliego, es como esta jalada, ¿no? De que, no, ves que Salinas Pliego deja entrar perros a Electra. O sea, es como lo mismo, ¿no? Es en debilidad, ¿no? Pero también ese engaño moral que buscan esas mismas morales, ¿no? O sea, presentar o más bien un engaño ético, ¿no? Porque buscan presentar una ética incorrompible, ¿no? Gallarda y demás, ¿no? Y realmente, pues es la más, ¿no? Como la más dudosa de todas, ¿no? Muchas gracias, chicos. Lupita. Ay, profe, rápido, Sí. perdón, una cosa rapidísima, Dale. ¿sabes? También esta parte que dices de los engaños, como que en algún momento estamos tan acostumbrados a que la intención sea revelada de golpe, que fue creo que la única parte donde platicábamos él y yo, ¿no? O nos volteamos a ver como de que quiero saber qué pasa con la intención del secuestrador, y cuando va con la drogadicta en algún momento como que uno va pensando, pues la mamá, o no sé, como que hay algo más que lo está moviendo, y sí me sentí identificada con esto que dices del engaño, ¿no? Como cada parte fue sorpresivo en ese sentido.
Bueno, ahí en la contraparte, o sea, justo del secuestrador también es muy interesante porque generalmente el melodrama nos presenta un motivo, ¿no? Bueno, pues es que el monstruo lo genera o tal, ¿no? Y le pegaban de chiquito, ¿no? Y digo, fuera de que en un diálogo nos dice que toda su vida creció ahí siendo un infierno, ¿no? O sea, no necesitamos más, ¿no? O sea, no nos necesita decir más. Por eso también cierra con esa secuencia, ¿no? Por ejemplo, está este otro gran director japonés contemporáneo que es Takashi Miike. Él, pues una de sus películas favoritas es esta, ¿no? Entonces decía, es que cuando yo la vi, o sea, yo crecí en Yokohama, ¿no? Me mudé justo pues por ahí del 63, 64. Entonces, cuando veo la película, o sea, está replicando, ¿no? O sea, todo lo que yo viví, o sea, justo esta inmensa propagación norteamericana, los cowboys, ¿no? La televisión, todo esto. Y de pronto pues veo este final, ¿no? Y es que, claro, no te tiene que decir nada, no te tiene que construir un pasado del secuestrador, ¿no? Ni realmente cuál fue el motivo. Digo, o sea, uno entiende que pues es por las drogas y dices, bueno, pues no pides tantísimo dinero nada más para drogarte. O sea, quería realmente hacerle probar, ¿no? O sea, como ese infierno eh, que vive a diario tan solo un momento de su vida, tan solo una semana de su vida, no busca más, ¿no? Y ahí muy interesante la metáfora del sudor, ¿no? O sea, no busca más que hacerlo sudar, ¿no? Como todos vivimos en el proletariado, ¿no? Ahora sí que sudando la gota gorda, o sea, nada más quería eso, ¿no? Entonces, es la victoria que se lleva, ¿no? Como dice al infierno, cielo, ya ni sé, ¿no? Pero yo con eso estoy contento, ¿no? Entonces, sí hay un juego muy interesante ahí, ¿no? Muchas gracias, Majo. Lupita. Hola, buenas noches a ¿Qué onda? todos y todas. Bueno, pues ya es complicado como abonar más porque pues ya se dijo muchas cosas, pero a mí, bueno, me gustaron mucho tres escenas que justamente es de las que ya hablaron. En primer lugar, la escena donde está con los junkies o donde va, por donde está el pasillo con las personas drogadictas y demás. La escena del tren, que también me llamó mucho la atención, y la del diálogo final. Creo que son las tres escenas con las que bueno, que más me gustaron. Pero bueno, también es este tema como que de las drogas me llamó mucho la atención porque pues estaba viendo que después de la posguerra hubo justamente pues una epidemia de anfetaminas, ¿no? En ese lugar y entonces, sobre todo la heroína, ¿no? Que es también de lo que se hablaba en la película. Y no sé, siento que es un problema muy fuerte y también porque después de una guerra se disparan las diferencias sociales, o sea, él viviendo hasta arriba, ¿no? Y demás, y los demás abajo, viéndolo, ¿no? Como si él pudiera vigilar y los demás nada más verlo, ¿no? Hacia arriba. Entonces, como que me pareció muy interesante que estuviera muy, ¿cómo decirlo? Mostrando mucho cómo era la vida de esos momentos, ¿no? Y bueno, también me pareció muy curioso porque los policías, cuando lo buscaban pues al secuestrador, realmente por lo que cayó, por lo que lo agarraron, pues fue por el asesinato, ¿no? Para comprobar que la droga pues, era más fuerte, ¿no? Pero antes de buscar esa como prueba, solamente tenían, bueno, o sabían que pues el tema de la droga, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que lo buscaban por el asesinato y no por el tema de las drogas, siendo eso como algo tan obviado. Y los policías mismos pasaban como por ese lugar y demás, entonces como que era algo muy de la época, o sea, muy normalizado, no sé cómo decirlo, o sea, bueno, y también algo que también me llamó la atención, justo es lo que estaba diciendo un poquito hace rato usted, profe, sobre los zapatos. Creo que
el hecho de los zapatos es algo muy interesante, porque también pues en los 60 se da el milagro económico de Japón, ¿no? Entonces como que empieza el desarrollo económico y pues es muy, muy tangible en los primeros diálogos de la película, ¿no? Donde están discutiendo, ¿no? Y le dicen de que pues hay más ganancias fabricando algo pues, como chafa, ¿no? Y él dice, no, yo no voy a vender algo chafa. Entonces ahí vemos como, según en una como pues sí, como un engaño, que era como lo estábamos platicando aquí, ¿no? Como una falsa moral, pero también ahí podemos ver justo el cambio, ¿no? El crecimiento, entre comillas, pues económico que empieza a tener Japón en esos años. Y bueno, creo que está muy padre la película, me gustó, y pues creo que ya son todos mis comentarios. Muchas gracias, Lupita. Es como demasiado valiosa, ¿no? Esta facilidad tan sutil, ¿no? Para poder representar, ¿no? Cierto, em, mm, o sea, como cierto ejercicio de historicidad, ¿no? Porque, digo, aun cuando está entablando una relación con su presente, o sea, lo que está haciendo Kurosawa también es elegir de manera muy meticulosa el diálogo, el gesto a través del cual nos está exponiendo precisamente este contexto contemporáneo, ¿no? Porque, digo, también en pro de esta invasión de la cultura norteamericana, pues vemos todo el juego de los detectives. Ellos realmente lo que estamos viendo es que están jugando a ser detectives norteamericanos, ¿no? Entonces, al inicio dicen, no, un secuestro, ¿cómo creen, no? Híjole, ¿no? A ver, vete a este caso, porque nada más tenemos, creo que un caso de precedente, ¿no? Para ver cómo actuar. Y como dices, o sea, como que lo de la droga ni siquiera es algo que tomen en consideración, ¿no? Precisamente porque hay cierta normalización, ¿no? Y más bien aquí el caso, ¿no? Voy a decir que el highlight, ¿no? Va a ser como aquí lo de Paulette, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Es como el caso del niño secuestrado, ¿no? Y o sea, saben que eso es lo que importa, entonces lo demás como sea. Pero en esos detalles, ¿no? Precisamente Kurosawa guarda, pues, estas heridas del milagro económico japonés, ¿no? Que justo, pues, en esta época de la posguerra, pues deriva en muchas de estas situaciones, ¿no? Y es muy fuerte porque, digo, podrá tener en ese momento 16, 17 años, ¿no? La bomba atómica y todo, pero realmente es apenas con el milagro económico de los 60 que medio empiezan a reparar ciertas fracturas, o sea, el daño social, ¿no? O sea, sigue siendo muy, muy elevado, ¿no? Sobre todo en estas ciudades más cercanas. Y así. Muchas gracias, Lupita. Luis. Hola, profe. Hola, compañeros. ¿Cómo estamos? Dos cosas. Yo soy neófito en Kurosawa. Obviamente mi aproximación a él es muy breve sobre todo por el tema de la composición y bueno, ¿no? Es referente y demás. Y la otra es que esta película me pareció muy aburrida. Funas, no, no me funen, por favor. Me voy a explicar. No me pareció aburrida en un sentido negativo, sino que me pareció que tiene un abordaje hacia el aburrimiento como una etapa más de la contemplación, ¿no? Muy a lo Tarkovsky, muy a lo Vilatar, a lo Lopuchansky, que es esta parte donde uno tiene que superar este aburrimiento para realmente ser uno con la película, ¿no? Pero aquí algo que me pareció muy interesante, ya que estaba terminando de verla y demás, y que cambió totalmente mi perspectiva, es que esa etapa, ese aburrimiento que me pasó con Tarkovsky,
no me pasó de la misma manera con Kurosawa porque no es el mismo tipo de aburrimiento. Aquí esta etapa es una fricción. Se siente como la atmósfera, y justo, ¿no? En el curso que tuvimos con Lágrimas en la lluvia, investigaba justo sobre la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Y la atmósfera, pues, es un tipo de presión, ¿no? O sea, o es una presión. Entonces, Tarkovsky y Bilatar y todos los demás son una presión como osmótica, ¿no? Como sumergirse en un océano y ese mismo océano es el que te presiona al final del día, ¿no? Y, y acá no, acá Kurosawa me parece que es una atmósfera, o sea, una presión que es una, una prensa que te está presionando a la cabeza porque te muestra justo esta parte burocrática, ¿no? Los procesos burocráticos, la investigación, ¿no? Obviamente por el desconocimiento, justo lo que comentaba ahorita, que creo que complementa, no tener la noción, no tenemos antecedentes de esto, cómo lo abordamos, ¿no? Y las negociaciones que se hacen, los procesos que se dan, todo eso crea esa atmósfera, pero no es una atmósfera contemplativa, hipnótica, es todo lo contrario, es una atmósfera que incluso estaba investigando, ¿no? Sobre la técnica que usó y usa telefotos, ¿no? O sea, usa teleobjetivos, perdón, para cerrar esos espacios, ¿no? Entonces sí se siente una presión claustrofóbica, ¿no? Hay una parte, sí, sobre todo en el inicio donde están, que empieza a llegar más gente y más gente y más gente, y es como, ¿qué pasa, no? Uno también se siente ya como ya esta parte inmerso en la misma atmósfera, pues ya trae esta claustrofobia, ¿no? Entonces esa parte me pareció increíble, ¿no? Increíble. Y al final te cambia todo, ¿no? Porque se transforma realmente toda la película, pues en un abordaje, obviamente también abierto, pero pues ya entrando en terrenos más de la narrativa, ¿no? Y esta contraposición de la moral, ¿no? Pero se abre el espacio, pero sigue estando esa misma presión, ¿no? Sigue estando ese mismo sudor, ¿no? Esa misma, o sea, el vato está filmando el calor, o sea, está el sudor, incluso podríamos decir que hasta el film, ¿no? O sea, el blanco y negro y demás, es parte de esa misma atmósfera. Entonces, a mí me pareció, pues, increíble, ¿no? O sea, ahora quiero ver toda su obra y a partir de aquí, pues, el cielo es el límite, ¿no? Y la escena final también me pareció chulada, ¿no? Esta yuxtaposición de rostros, ¿no? Que justo, ¿no? Ah, ellos también están en su propio infierno, ¿no? Unos en las alturas, otros abajo, pero es el mismo infierno, ¿no? Al final del día. Pero bueno, ahí está. No me funen, ¿eh? No, no, no. No, creo que es muy interesante, ¿no? Esta construcción del tedio, ¿no? O sea, justo no es como aburrimiento de la película, ¿no? Sino más bien cómo manejan el tedio, ¿no? Estos cineastas, porque claro, Kurosawa pues tiene obras en donde puede hacer algo similar, ¿no? Como en este sentido atmosférico que refieres, ¿no? A lo que hace Tarkovsky o Bilatar, ¿no? Pero también Kurosawa tiene varias películas en donde lleva el peso más a lo narrativo, ¿no? Y claro, la película cuenta con un manejo técnico elevadísimo, ¿no? O sea, no descuida la imagen, no descuida el sonido, el montaje, pero justo el enfoque es más psicológico, ¿no? Y lo va desarrollando a través del juego que tiene el espacio cinematográfico, ¿no? Entonces, sin descuidar o sea, ahora sí que sin descuidar el discurso fílmico, ¿no? O sea, nos va construyendo un relato, ¿no? A través de las imágenes, pues que claro, nos van absorbiendo, ¿no? O sea, nos van sumergiendo en determinada tensión que sí es psicológica, ¿no? Más que atmosférica o propiamente espiritual, como estos otros ejemplos,
pero bueno, ¿no? Y sí hay referente un poquito a Hitchcock, o quien lo planteaba, creo que tú, Rick, sí hay un poquito, porque también era uno o sea, de los que eran como su top, ¿no? para Kurosawa, entonces algo de influencia hay, ¿no? Justo en este aspecto que ahorita también señala Luis. Ya para cerrar, ¿no? También como para acabar con esta síntesis de varios temas que ya hemos planteado hoy, nada más les voy a leer unos poquitos fragmentos de un ensayo que escribió Jeffrey O'Brien para la restauración ya en Blu-ray, ¿no? Porque esta también fue de las primeras que la Criterion pasó, ¿no? A sus primeras versiones estas en Blu-ray, ¿no? Ya hace casi 2 décadas, imagínense cuánto tiempo ha pasado ya, porque el ensayo es del 2008, precisamente. Dice Ryan, a partir del breve y conciso thriller de McBain, esta novelización, Kurosawa creó una de sus obras más expansivas y sinfónicas, una película que se sumerge en las minucias de la metrópolis moderna y al mismo tiempo roza la abstracción visual pura. La única toma en la que policías encubiertos miran a un espejo torcido para ver a sus sospechosos subir una escalera no desentonaría con una película como El gabinete del Dr. Caligari. Sin embargo, en el contexto del diseño visual de High and Low, ni siquiera resulta intrusiva. Kurosawa, cuya primera formación fue como artista plástico, comentó en una ocasión que al menos desde Los 7 samuráis del 54, cita, intenté sumar mi sensibilidad como pintor a lo que esperaba que fuera mi creciente experiencia como cineasta, cierra cita. La excepcional densidad visual de High and Low implica una doble percepción. Cada cuadro puede aprehenderse tanto en términos de la superficie ingrávida y bidimensional de una pintura delicadamente compuesta como del escenario tridimensional en el que cuerpos pesados se mueven y compiten con una energía desmedida. Cuando Gondo de Mifune señala casi al principio que los zapatos soportan todo el peso de una mujer, no hace más que enfatizar la precisa sensación que siempre tenemos en Kurosawa de la fuerza de cada pisada. El director se deleita con el juego geométrico que permite el formato panorámico con el que filma. Se nos invita positivamente a apreciar sus diseños en constante cambio, como cuando Gondo abre cortinas y una puerta corrediza de cristal en abruptos movimientos horizontales análogos a los curiosamente anticuados barridos que siempre fueron la forma característica de transición narrativa en Kurosawa. El agente aglutinante es el montaje, con el que Kurosawa a menudo trabajando con material capturado desde múltiples ángulos simultáneamente, corta libremente dentro y fuera de diferentes planos espaciales. No hay mayor ejercicio consciente de virtuosismo en la obra de Kurosawa. La secuencia del tren bala, en la que Gondo arroja maletines llenos de dinero de rescate desde la ventana del baño de un tren en movimiento, y los detectives de policía filman frenéticamente lo que sigue, dura menos de 6 minutos y es lo suficientemente rica en complejidades visuales y rítmicas como para una película completa, casi, ¿no? Ajá. Más adelante dice, la definición del espacio no es solo el método, sino también el tema de High and Low. Todo gira en torno a la relación espacial entre Gondo en su mansión en la colina y el secuestrador que mira hacia arriba desde abajo en su choza sofocante. El primer tercio de la película se limita principalmente a los límites de la lujosa, moderna y especialmente para los estándares japoneses, deslumbrantemente grande sala de estar de Gondo. Al comienzo de la película nos sumergimos en las últimas etapas de una reunión de negocios que se desmorona abruptamente ya que los ejecutivos mezquinos y rapaces de la National Shoes no logran convencer a su colega Gondo en su intento de abaratar la línea de productos y tomar el control de la empresa. Una atmósfera de claustrofobia y hostilidad se establece de inmediato cuando Gondo blande la muestra de zapatos baratos de nueva línea como si fuera una espada y luego procede a destrozarla con furia metódica. La escena invoca y parodia a la vez la serie de papeles de samuráis que Mifune acababa de interpretar para Kurosawa. Toda la actuación de Mifune está impregnada de alusiones gestuales similares, caminando de un lado a otro en medio de la turbulencia del acuerdo comercial con el que planea dar su propio golpe de estado
en la empresa. Gondo empuña una bebida y un teléfono como si fueran objetos rituales que otorgan poderes ocultos. Más adelante en la película, cuando pide a la policía que permanezca en la sala durante una conferencia de negocios, lo hace con la brusca, casi inconsciente arrogancia de un señor feudal acostumbrado a ser obedecido. Este subtexto explota en un cuadro impresionante cuando el chofer, Aoki, suplicando al reticente Gondo que pague el rescate de su hijo, finalmente se postra como a los pies de un daimyo. Mientras Aoki se arrodilla en el centro de la pantalla, Gondo se sitúa en el extremo derecho, mirando hacia abajo y a lo lejos como sometido a una presión insoportable, mientras el inspector Tokura, sentado al otro lado de la pantalla y luchando por contener su incomodidad, mira a la izquierda. Es lo que decía, ¿no? Rick hace rato. La escena también ocurre en la novela. Cita, ¿no? Uno de los diálogos: quiere que me arrodille, señor King, me arrodillo y se lo ruego, cierra la cita de la novela, y aquí pues tenemos lo mismo, ¿no? Y ya para acabar, gracias. High and Low, en cierto sentido, es una película sin centro o una película cuyo centro está en todas partes. Se centra en cartografiar todos los contactos humanos, por diminutos o aparentemente insignificantes que sean, que caen dentro de su alcance. Gondo puede ser el héroe samurái de su propio drama, pero a lo largo de la película se le verá desde múltiples ángulos y a menudo desaparecerá por completo. Tiene su gran plan para tomar el control de la National Shoes, al igual que el secuestrador tiene su gran plan para cometer un crimen perfecto y exigir un rescate inmenso. El gran plan de la película es darle vueltas a la trama para verla desde otros ángulos y con otros ojos. El verdadero héroe puede no ser ni Gondo ni el inspector Tokura, sino el calvo, brusco y tortuoso detective jefe Taguchi, un héroe de clase trabajadora de la escuela más antigua que apenas puede contener su desprecio por los cobardes ejecutivos de la National Shoes cuando dejan a Gondo abandonado a su suerte. O tal vez Aoki, que sufre no solo la pérdida de su hijo, sino la intolerable carga de tener que recuperarlo a expensas de su empleador, lo que lo coloca en la posición de haber recibido un regalo que nunca podrá pagar y que ha destruido a quien se lo dio. O más propiamente al niño secuestrado, Shinichi, que mantiene la suficiente calma para registrar impresiones precisas de su entorno y de su secuestrador y que interrumpe a los adultos desprevenidos para llamar su atención sobre el efecto visual más inesperado de la película: el humo rosa que señala que el secuestrador está quemando los maletines con trampas explosivas en los que recogió el rescate. Quizás incluso queramos entrar por un momento la discreta, a veces casi invisible presencia de la esposa de Gondo. Después de todo, es ella quien le dice desde el principio que el éxito no vale la pena si pierdes tu humanidad, y cuya discreta persuasión moral guía su curso de acción final. El humo rosa, el único estallido de color en una película en blanco y negro, marca el momento en que la película desciende definitivamente del cielo al infierno, siendo el punto de entrada un vertedero que quema todo lo que no se puede desinfectar. Este es el momento en que los de arriba finalmente se dan cuenta de la vida debajo de ellos, aunque solo sea en forma de evidencia quemada. Los de abajo, por otro lado, siempre podían ver lo que estaba sobre ellos. Desde allí abajo, como señala el inspector a su llegada al departamento de Gondo, si tiene un telescopio, el secuestrador podría ver toda esa habitación, le dice, ¿no? El secuestrador entonces ha poseído desde el principio el mismo poder que la cámara de Kurosawa, que es dominar el espacio y encontrar cada escondite dentro del nido aparentemente inexpugnable de Gondo. Para esconderse de esas miradas, incluso la policía se ve obligada a arrastrarse por el suelo. El secuestrador, un médico interno llamado Jiro Takeuchi, lleva gafas oscuras, la insignia del acechador que ve sin ser visto. No habla en pantalla hasta la última escena de la película, negándose incluso entonces a divulgar su historia o sus verdaderos motivos. La búsqueda policial de Takeuchi nos dice poco sobre él, pero mucho sobre la visión de Kurosawa de las regiones más bajas del Japón moderno. El escabroso matiz de esa visión es ahora, como lo fue en el primer estreno, el aspecto menos convincente de la película. Los horrores imaginarios de ese turbio infierno simplemente no pueden competir con la maldad claramente delineada del equipo ejecutivo de la National Shoes, a pesar de toda la expresiva belleza del trabajo de cámara que Kurosawa logra. Pero la fuerza estructural de su concepción se mantiene firme hasta este devastador
hasta ese devastador enfrentamiento entre Gondo y Takeuchi, mientras este último espera su ejecución. Nada es más impactante en esta escena que su negativa a revelar nada que explique lo que acabamos de vivir. Lo que el secuestrador ofrece finalmente no es una explicación, sino un grito de dolor, mientras los guardias lo alejan rápidamente y una barrera oscura desciende frente a Gondo. El efecto es como el típico final brusco de una obra de No, cuando un fantasma o demonio desaparece y el coro entona, y entonces el espíritu se desvaneció y desapareció, ¿no? Sin resolución alguna. En lugar de una aclaración sobre el significado de todo esto, nos encontramos con Gondo solo frente a una barrera inexpugnable. Al principio de la película, absorto con el afán de apoderarse del poder de su empresa, ya recorría un peligroso camino individualista. Ahora, por fin, ha logrado estar completamente solo en una sociedad donde las vidas se entrecruzan implacablemente, y así lo quisiera o no, ha alcanzado la soledad que constituía la identidad misma del secuestrador. Los dos se han convertido esencialmente en uno, pero ya lo sabíamos por la forma en que el rostro de cada uno mirándose a través del cristal se superponía al del otro. Takeuchi, perdón, Takeuchi es un demonio del aislamiento, desligado, desafiante de esos lazos indispensables del contacto humano que se miden a lo largo de cada fotograma de la película por un juego constante de miradas y posturas. Las jerarquías e identidades grupales y los impulsos que pueden socavarlas desde dentro están trazadas con tanta claridad que podemos trazar las líneas invisibles que conectan a cualquier personaje con cualquier otro. De un momento a otro no pueden evitar mostrarnos dónde están. El espacio al que Kurosawa dedica tan consumada habilidad es un espacio definido por las relaciones humanas y por lo tanto es necesariamente un espacio de constante agitación, presión y lucha hasta el momento en el que la barrera se cierra de golpe. Listo. Qué bonito, ¿no? Muy buen ensayo. Bueno, ahora sí. Pues ya nada más para cerrar. Mañana les paso la cartelera de febrero. Ya, bueno, ahorita que puse la encuesta, pues me gustaría nada más dar de aquí a mañana para ver qué tantos votos más llegan, pero creo que ya está ahí un tanto definido. Entonces, lo más seguro es que la próxima semana vayamos a comentar Bugonia de Lanthimos y bueno, ¿no? el domingo 1 de febrero, el domingo 8, Hamnet de Chloe Zhao, que también está en cines, así que vayan a ver. Entonces, aprovechando pues la encuesta, ¿no? Justo, bueno, se supone que en el nuevo formato, ¿no? O sea, va a ser una primera película resultado de la encuesta que se haga entre todos, una segunda película de una película que esté en cartelera, ¿no? Entonces, aprovechando que en la encuesta fueron 2 películas muy votadas, ¿no? Pues creo que podemos trabajar esas 2, ¿no? Entonces, domingo 1 Bugonia, domingo 8 Hamnet, domingo 15 vamos a hablar sobre El lugar sin límites de Ripstein, y domingo 22 cerramos con Alphaville de Godard, ¿vale? Listo. Ahí se las mando mañana. Ahora sí, chicos, pues muchas gracias como siempre. Vamos a dejar aquí nuestra grabación. Nos vemos la semana que viene.